Hola, soy David. Tal vez me conozcas como el rey de Israel, o tal vez recuerdes mi enfrentamiento con Goliat, el gigante filisteo que aterró a todo un ejército. Pero hoy quiero compartir contigo algo más que esas historias. Mi vida fue mucho más que una batalla o un reinado, fue un camino de fe, de lucha, de esperanza y, por supuesto, de muchas caídas. Hoy quiero contarte mi historia, una historia que empezó en un rincón humilde de Israel y que, a pesar de los giros inesperados, nunca dejó de ser guiada por Dios. Todo comenzó en un pequeño pueblo llamado Belén, donde nací. Mi familia era de las más sencillas. Soy el menor de 8 hermanos, y crecí en un hogar de pastores. Siendo tan pequeño, no me esperaba que mi vida tomara un rumbo tan extraordinario. Mis días transcurrían tranquilos, cuidando el rebaño de ovejas, lejos del bullicio de las ciudades, entre montañas y valles. Aunque no teníamos riquezas, siempre tuvimos lo necesario para vivir. Sin lujos ni comodidades, aprendí a disfrutar de las cosas más simples de la vida, la quietud del campo, la belleza del cielo estrellado, el sonido de las olas del viento y, sobre todo, la presencia de Dios. Crecí en esos campos, rodeado de ovejas, enfrentándome a leones y osos para protegerlas. Desde joven, aprendí a estar en silencio, a escuchar la naturaleza, a reflexionar sobre la vida. Fue en esos momentos de soledad donde mi relación con Dios se fortaleció. No sabía en ese entonces, pero Él ya me estaba preparando para algo mucho más grande que ser un simple pastor. Esa valentía que forjé luchando contra los animales salvajes fue lo que me permitió, años después, enfrentarlo con valentía en mi lucha contra Goliat. Un día, algo sucedió que cambió mi destino. El profeta Samuel, un hombre de Dios, llegó a nuestra casa. Isaí, mi padre, había reunido a todos mis hermanos, los que eran mayores que yo, los más fuertes y aparentemente más aptos para ser reyes. Sin embargo, Samuel no los eligió. Cuando me vio, un simple joven pastor, sintió que era a mí a quien Dios había elegido. No entendía lo que pasaba, no entendía por qué me elegían a mí, el menor, pero el profeta Samuel me ungió como el futuro rey de Israel. En ese momento, no podía ver todo lo que eso significaba, pero algo en mi corazón me decía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi primer desafío como futuro rey llegó mucho antes de lo que imaginaba. Los filisteos, nuestros enemigos, nos retaron a una batalla. Su campeón, un gigante llamado Goliat, desafió a todos los hombres de Israel a enfrentarlo. Nadie se atrevía a luchar con él. Era tan grande, tan fuerte, que parecía invencible. El ejército de Israel estaba paralizado por el miedo, incluso el rey Saúl. Pero en mi corazón, sentí algo diferente. Sabía que no podía quedarme ahí mirando mientras mi gente se avergonzaba. No era un guerrero, no llevaba espada ni armadura, pero sí llevaba algo que nadie más tenía, una fe inquebrantable en Dios. Con solo mi honda y 5 piedras, me enfrenté a Goliat. Fue una batalla de fe, no de fuerza. Todos pensaban que era imposible, pero para mí no lo era. Sabía que Dios estaba conmigo, que Él me había protegido tantas veces en el pasado, que no podía fallarme ahora. Derribé al gigante con una sola piedra, y no fue mi puntería lo que lo derribó, sino la mano de Dios. Fue un momento clave. El pueblo de Israel me vio con otros ojos. Ya no solo era un joven pastor, ahora me veía como el elegido de Dios. A partir de ahí, todo cambió. Me convertí en un héroe, un símbolo de esperanza para Israel. Pero no todos me miraron con buenos ojos. El rey Saúl, que al principio me había recibido con los brazos abiertos, comenzó a ver en mí una amenaza. La gente me adoraba, y eso despertó su envidia. Empezó a perseguirme. Mientras tanto, yo no entendía por qué sucedía esto, pero algo dentro de mí me decía que todo tenía un propósito. A veces, sentía miedo, desespero, pero nunca perdí la fe. Sabía que Dios estaba conmigo. En esos días de persecución, conocí lo que significa tener una amistad verdadera. Jonatán, el hijo de Saúl, se convirtió en mi amigo más cercano. Aunque su propio padre me perseguía, Jonatán me amaba como un hermano. Juntos compartimos risas, dudas y momentos difíciles. Él creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Nos hicimos un pacto de lealtad, uno que nunca se rompería. Jonatán me enseñó que la verdadera amistad no tiene barreras, no importa la familia o la posición. Y aunque Saúl me quería destruir, Jonatán estuvo a mi lado, apoyándome,
creyendo en el plan de Dios para mi vida. Los años pasaron y la persecución se intensificó. Saúl me cazaba sin descanso. Me escondí en montañas, cuevas y aldeas. Pasé por momentos de soledad y angustia, pero mi fe nunca se quebró. En mi corazón, sabía que Dios me tenía en sus manos. Algunas noches, me preguntaba por qué me estaba pasando todo esto, pero siempre encontraba paz al saber que Él tenía el control. Hubo ocasiones en que estuve cerca de vengarme de Saúl, de tomar justicia por mi propia mano. Una vez, lo encontré durmiendo en una cueva, rodeado de sus hombres. Podría haberlo matado allí mismo, poner fin a mi sufrimiento, pero algo me detuvo. Mi fe me dijo que no era mi lugar tomar venganza. Sabía que Dios es quien juzga, no yo. Así que tomé un pedazo de su capa, para demostrarle que podría haberlo matado, pero elegí no hacerlo. Porque en ese momento entendí que la venganza no es de los hombres, sino de Dios. Cuando Saúl y Jonatán murieron en la batalla, mi corazón se llenó de dolor. Saúl, el rey que me había dado una oportunidad, había caído. Jonatán, mi amigo, mi hermano, también. Lloré por ellos, porque, a pesar de todo, éramos parte de un mismo pueblo, el pueblo de Israel. La tristeza fue profunda, pero también sabía que la historia continuaba. Dios no me había abandonado. Después de la muerte de Saúl, me convertí en rey de Judá. Fue un tiempo de reconstrucción, de restauración. Unifiqué a las tribus bajo un solo reinado, y todo Israel reconoció mi autoridad. Fue un proceso largo, lleno de retos, pero nunca estuve solo. Siempre sentí la guía de Dios en cada paso que daba. Jerusalén, una ciudad hasta entonces insignificante, se convirtió en la capital de Israel. No solo por su ubicación estratégica, sino porque era el lugar donde Dios quería que su presencia habitara en medio de su pueblo. Fue allí donde llevé el arca del pacto, para que nunca olvidáramos que nuestra victoria no era nuestra, sino de Dios. Recuerdo el día en que Dios me hizo una promesa. Me dijo que de mi linaje nacería un reino eterno, que mi descendencia sería la que llevaría al Mesías. No entendí todo en ese momento, pero acepté su palabra con fe. Sabía que no solo se trataba de un trono terrenal, sino de algo mucho más grande, un plan divino para toda la humanidad. Sin embargo, mi vida no estuvo exenta de pecado. Hubo un momento en el que cometí un error tan grande que marcó mi vida para siempre. Mi relación con Betsabé fue un pecado. La tomé como mi esposa, mientras su marido, Urías, estaba en la guerra. Para ocultar mi pecado, mandé matar a Urías. Mi corazón se rompió cuando entendí la magnitud de lo que había hecho. Mi familia, mi reinado, todo sufrió las consecuencias. Pero lo más importante de todo esto fue lo que vino después, el arrepentimiento. El profeta Natán me confrontó, y no pude esconderme. Reconocí mi pecado y me arrepentí de todo corazón. El Salmo 51 refleja ese dolor, ese deseo de restaurar mi relación con Dios. Aunque las consecuencias fueron inevitables, su misericordia fue mayor que mi error. Él me perdonó, y aunque mi vida nunca volvió a ser igual, la gracia de Dios me restauró. Al final de mi vida, miré atrás y vi lo que había logrado. No solo había sido rey, sino que había sido parte de un plan mucho mayor. Dejé un legado, no de riquezas o poder, sino de fe y obediencia a Dios. Le pedí a mi hijo Salomón que gobernara con sabiduría, que nunca olvidara que el verdadero rey es Dios. Mi linaje no solo se trataba de tronos, sino de cumplir las promesas divinas. Mi vida fue una montaña rusa de victorias y derrotas, de momentos de gloria y momentos de fracaso. Pero una cosa fue constante, la fidelidad de Dios. Cada paso, cada batalla, cada victoria o caída fue parte de su plan divino. Y aunque mi historia en la tierra terminó, el plan de Dios siguió adelante. Y así, al final de mis días, me di cuenta de algo importante: no es el trono lo que define a un rey, sino su relación con Dios.